Arrancamos entre risas, porque este programa es puras risas y este equipo es el bromas. Me fascina, es de las cortinas favoritas, es ya el favoritismo por el chiquitrumitán, chiquipim, pichicum, pichipichimpum, Visilia es absoluta. Creo que siempre me han puesto apodos, pero creo que gana por lejos. Femovedo está ganando por lejos. Fueron muchos los que... ¿Cuál es tu favorito? ¿De ahora o de siempre? De siempre. Truchique es muy bueno para mí. Yo creo que Truchique es bueno, pero todavía no tengo que procesar, ¿viste? Está todavía nuevo, está ahí estudiándose. Y me gusta, por ejemplo, en un equipo de juego al básquet, le mando un saludo a la gente de Villamitre, me dicen Caño, por ejemplo. Okay. Caño. ¿Por qué? Y la explicación no tiene sentido, pero la tenemos que explicar. Y es que en los 90 había un jugador que le decían Caño Ibagaza, que jugaba al fútbol. Y uno de los chicos que era el apodador, viste que siempre hay un apodador en los grupos, él decía que caminaba parecido al Caño Ibagaza, ¿entendés? Bueno. Ni siquiera que era igual o que me parecía, sino que mi forma de caminar era como la del chabón. ¿Sabes que tus fosas nasales cuando respirás me hacen acordar a Sergio Massa? Los días impares. Me parece que por la explicación merece que sea mi favorito, nada más que por eso. Sí, la verdad que sí. Sin sentido. Que sí. Pero hoy ¿de qué venís? Pero hoy no vamos a hablar de básquet, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de tal vez uno de los hechos más tristes y dolorosos en la historia del fútbol y por qué no del deporte, en un mundial que de por sí ya venía triste para Argentina y se hizo más triste todavía para el fútbol latinoamericano. Estamos hablando del Mundial de Estados Unidos 1994, aquel del me cortaron las piernas de Diego Maradona, cuando fue suspendido por doping. El 2 de julio del 94, todavía en pleno mundial, el jugador colombiano Andrés Escobar era asesinado después de salir a comer con unos amigos, ya vuelto a Colombia. La muerte siempre estuvo vinculada al narcotráfico y a las apuestas, pero poco se pudo probar en la justicia. Desde acá vamos a abordar 3 ejes para llegar a lo que sucedió. Primero vamos a contar un poco cómo llegaba Colombia a ese mundial. Después vamos a hablar acerca de quién era Andrés Escobar. Y por último vamos a meternos un poco en la incidencia justamente del narcotráfico en el fútbol colombiano, más que nada en los años 70, 80 y 90. Así que primero situámonos un poco deportivamente en ese momento. La selección de Colombia había llegado al Mundial con mucho entusiasmo, con mucha confianza de hacer un buen papel, con mucho favoritismo por parte de su propia prensa, ¿no? De la prensa colombiana, que básicamente pensaban que iban a salir campeones del mundo directamente. En el resto del planeta no creían tanto en eso, pero sí que veían a un gran equipo que podía llegar a hacer un buen papel y colarse entre los mejores. Realmente llegaba muy agrandado los colombianos, tenían con qué, era para mi gusto el mejor equipo de la historia de Colombia, con grandes jugadores como Valderrama, que figura completa, que hoy lo podemos ver con sus pelos así para todos lados, Freddy Rincón, el Tren Valencia, Tino Asprilla y el propio Andrés Escobar. También había jugadores que luego serían conocidos más que nada en Argentina, como Oscar Córdoba y el Chicho Serna, ¿no? de Boca, o Farid Mondragón, que jugó en Independiente. El equipo venía con grandes resultados, especialmente después de haber hecho una gran eliminatoria en Sudamérica, quitando a la Argentina un invicto de 32 partidos, a ganarle 2-1 de local en Colombia, y después con el histórico 5-0 en la cancha de River, que dejó a Argentina casi afuera del Mundial. Tenemos un video ahí con los goles para entristecernos un poco. De hecho, en medio del partido se jugaba Paraguay-Perú también, porque jugaban los dos al mismo tiempo. Y Paraguay le iba ganando a Perú 2-1 en un momento, y Argentina estaba quedando afuera totalmente del Mundial. Por suerte Perú empata, y los últimos 15 minutos era más que ver cuánto goles nos hacía Colombia ya en ese momento, era ver que Paraguay no le daba un gol a Perú, porque si no Argentina quedaba afuera. Por suerte empataron, Argentina pudo jugar la repesca, digamos, contra Australia, y clasificó finalmente al Mundial. Me acuerdo la foto del gráfico en ese momento, que creo que tenemos ahí para ver, negra, que decía vergüenza, mirá. Argentina, el nivel de drama. El drama total. El luto. ¿Basile debe renunciar? Dice ahora. Me encantan los ítems. Los ítems son geniales. Desde Suecia no hacíamos un papelón así. Argentina había perdido 6-1 en ese momento. Ahora nos queda entrar por la ventana. Sí. Dijo el pro. A lo mejor es Maradona culpable o inocente. Me encanta. Maradona que no jugaba, que hecho estaba en la tribuna, ahí se veía. Y los tics ahí, los tics como... Y todas las respuestas que usted exige. Fue el famoso momento también, quien no lo vio, se los voy a mostrar ahora.
porque esta vez José Sanfilippo, histórico goleador del fútbol argentino, se hizo mediático a partir de este momento, cuando en un programa de Bernardo Neustadt, Tiempo Nuevo, posterior, con Goicoechea, que era el arquero invitado, le dijo la famosa frase: pibe, te comiste todos los amagues, y salta Bilardo a defenderlo. Bilardo, que no estaba, acá vamos a ver que Bilardo ya estaba en la mesa, pero Bilardo entra, se toma un taxi cuando ve la nota, ve que lo están bardeando a Goicoechea, se toma un taxi y va al estudio y se mete, ¿no? Y bueno, pasa esto que vamos a ver a continuación. Ahí está. Se ha comido este muchacho, que fue tremendo, porque el último se comió todos los amares del mundo, lo enfrentaron solamente. Vos tenés que saber eso, querido. Perdonando a todos los presentes, Adolfo, que fue maestro, que fue todo lo que quiera, es decir, que somos gente, yo creo, que no se puede discutir en este momento, es imposible. Hay que ayudar en este momento a la selección, y Goico no se le puede, no podemos decir en este momento atacar a uno que está acá. La grandeza de Bilardo, la verdad, ahí bancando, que Bilardo ya no era más, obviamente, el entrenador, había sido entrenador, pero ya no. Se paró con todo el respeto del mundo. Vos te tenés que ir de acá, usted se tiene que arrepentir. Así Colombia entonces llegaba al Mundial en el grupo A junto a Suiza, Rumania y el local Estados Unidos, un grupo que se auguraba como accesible y hasta Pelé ponía a Colombia como uno de los grandes candidatos. Pero vamos a hablar ahora un poco, como dijimos, de quién era Andrés Escobar. Fue un defensor durante toda su carrera, un gran cabeceador y muy elegante para su puesto, esos defensores de galera de bastón, como se le decía en su momento. Debutó con la camiseta del Atlético Nacional en 1986, a los 19 años, y su entrenador, Pacho Maturana, que luego también fue su entrenador en la selección de Colombia, le vio sus cualidades instantáneamente, y acá lo cuenta en un video, mirá. Y había un chico por allá jugando con los inferiores, era más que un excelente jugador, era la personificación de la cultura, de la rectitud. Estaba ahí en el momento justo, a la hora justa. Entonces yo le dije, venga para acá, usted va a jugar, ese chico es Andrés Escobar. Escobar jugó siempre para el Atlético Nacional, salvo unos meses que jugó en Suiza, en el club Young Boys, en 1990. Contribuyó al equipo colombiano a ganar los campeonatos de fútbol del 91 y del 94, también los subcampeonatos del 88, 90 y 92. Era un gran líder, lo apodaban el caballero del fútbol, era su apodo. Me gusta. Bueno, con un gran liderazgo apuntó a que jugadores se formen, los jóvenes, como Asprila o Aristizábal, que después fueron compañeros de él en la selección. Pero el hito máximo, sin duda, fue ganar la Copa Libertadores del año 1989 con el Club Atlético Nacional, que fue la primera vez que un equipo de Colombia ganaba en la historia la Copa Libertadores, luego de que otro equipo, como era el América de Cali, había salido subcampeón 3 veces seguidas, ¿no? No había podido ganar 85, 86, 87, y en el 89 el Atlético Nacional hacía pero que llegar a subcampeón 3 veces consecutivas es una bocha también. Es una bocha, pero era como estar ahí en la puerta y no lograrlo. Sí. Era otro equipo de Cali, claro, ¿no? Bueno, el equipo de A Nacional, que era de Medellín, es quien finalmente gana la Libertadores. Estamos nombrando a Cali, estamos nombrando a Medellín, y no es casual, ya van a ver por qué. Acá estamos viendo, mira, este es el penal que hace que salga campeón. Si tenés el audio para escuchar al relator, es tremendo, mirá. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tiró, gol. Colombia campeón de América. Colombia campeón. Te quiero. Oh, me encanta. Graphic design. El gráfico es hermoso, es lo mejor. Me encanta que ya lo tenían Lo tenía preparadísimo. Sí, hermoso. Lo Como tenía cuando está por preparadísimo. morir alguien que ya tienen el, ¿cómo se llama? En la redacción. Le comes la necro. Sí, El obituario. El obituario, perdón. Sí, lo sí, tienen sí. ahí preparado, perdón, sí. La emoción, además, ¿no? del relator. Con la selección de Colombia, Escobar debutó el 30 de marzo de 1988. Días más tarde, marca su único gol, nada menos que en el estadio de Wembley. Participó en las eliminatorias al Mundial del 90, jugó de titular en el Mundial del 90, jugó los 4 partidos que duró Colombia en ese momento, perdiendo en octavos de final. También jugó las Copas Américas del 89 y del 91. En marzo del 93 tuvo una grave lesión que estuvo 8 meses afuera, se perdió las eliminatorias, pero volvió para jugar el Mundial de Estados Unidos 94, donde, como decíamos antes, era una de las grandes figuras del equipo. Así entonces llegaba como una de las figuras a un equipo que pintaba para ser la sensación del Mundial. Y nos queda el último eje, que es
el narcotráfico, justamente. Sí, ¿cómo se cruza con esto? La tercera pata, y ahí entonces vamos a volver un poco a aquella Libertadores que hablábamos recién. Acá vamos a un ¿La videito. del 89? La del 89, hay un videito con Escobar, justamente hablando apenas termina la Libertadores y festejando. Atlético Nacional para Colombia. Enfrentamos rivales de mucha categoría, de mucha jerarquía y pudimos llegar a una final de Copa Libertadores y la ganamos de una manera justa. La cuestión un poco arrancó en los años 70, cuando el club Unión Magdalena de Santa Marta era propiedad de los hermanos Dávila Armenta, quienes eran traficantes de marihuana. De ese club, por ejemplo, salió el pibe Valderrama, de quien hablamos y que es el mejor jugador, para mi gusto, de la historia de Colombia. En el año 1983, el entonces ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, denuncia públicamente la infiltración del narcotráfico en varios equipos del fútbol profesional colombiano como el Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente de Medellín, América de Cali y Deportivo Pereira. Estamos hablando de 3, 6, 7 clubes. Todo quedó en la nada, supuestamente por falta de pruebas. El Club América de Cali, que habíamos hablado antes, que había llegado a la final 3 veces, fue tal vez el que más fue usado por la mafia para el lavado de activos del narcotráfico bajo el yugo del cartel de Cali, con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Sin ir más lejos, el expresidente de América de Cali a fines de los 70, Ricardo León Ocampo, fue capturado en 1999 por nexos con los hermanos Orejuela, y el expresidente de América de Cali entre el 87 y el 92, Juan José Bellini, fue preso en 1995 cuando era presidente de la Federación de Fútbol de Colombia por los nexos directos y lavado de activos en favor de los jefes del cartel de Cali. Así que tenemos ahí 2 presidentes en cana por los nexos con el narcotráfico. En junio de 2009, Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de uno de los hermanos Rodríguez Orejuela, declaró a un diario mexicano que su tío fue artífice de la compra ilícita de varios títulos de fútbol colombiano para el América de Cali, y además afirmó que el narcotráfico también estaba presente en el Club Millonarios mediante Gonzalo Rodríguez Gacha y nada menos que Pablo Escobar, por supuesto, en el Atlético Nacional. Acá vemos un video donde habla el sobrino, que habla en inglés, así que está traducido, y también un primo de Escobar llamado Jaime Gaviria. A ver. Que Pablo Escobar mataría a cualquiera. Esa era la diferencia entre los cárteles de Cali y Medellín. Pablo Escobar era más poderoso porque era más sanguinario. Amenazaba a todo el mundo y proclamaba: o gana el Nacional o morís todos. Pablo Escobar hizo su trabajo y consiguió acceder al campeonato al que no pudieron llegar mi padre y mi tío. El torneo Copa Libertadores. Esto es parte de un documental Sí. que se llama Los Dos Escobar, que se puede buscar en YouTube y ver. La verdad que es bastante recomendable, y acá cuentan varias cuestiones. Un pedacito antes de esta parte del documental, no la quise traer porque aparece un tipo asesinado con toda la cara rota, pero hablaban de que Pablo Escobar había mandado a matar a un árbitro, ¿no?, en un partido porque había perdido el Nacional de Medellín contra el América de Cali. Y ahí es porque el sobrino de estos Orejuela de Cali dice: la diferencia entre mis tíos y Escobar era que Escobar mataba por ganar y ellos no, ¿no? Bien. Veo que daba esa cuestión de paralelismo entre uno y otro. Y el jugador que vos decías, es que también es Escobar, jugaba en Atlético Nacional de Medellín. Claro. Y algo que me quedó resonando de cuando ganaron en el 89 la Copa Libertadores, que él sale a hablar, que mostraron el video, el chabón dijo como: ganamos de manera justa. Sí, porque había muchas suspicacias. En cuanto a eso. Para aclarar eso es medio... Es para otro... De hecho, acá se van a salir varios temas para hacer otras columnas. Por ejemplo, vamos a hablar más en profundidad del vínculo del narcotráfico con el fútbol colombiano. Hoy también estamos hablando y tenemos un par de cosas más, pero vamos a hacer uno especial en algún momento seguramente. Los partidos comprados eran moneda corriente y de esa forma se dice que ganó la Copa Libertadores del 89. Hay demasiadas anécdotas fuertes. Muchos árbitros argentinos que dirigieron la Copa Libertadores cuentan cosas
estruendosas, que eso sí lo vamos a contar seguramente en un futuro, porque si no acá nos íbamos a ir mucho por las ramas, porque hay mucho para contar realmente. Hay un videíto que creo que es el siguiente, que Escobar ahí habla que había agarrado los clubes, había 2 clubes de Medellín y dijo, bueno, ahora son parte de nuestra comunidad o algo así, mirá. Hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña. La intrusión del narcotráfico es Pacho Maturana, entrenador de facilitando Colombia. dineros calientes para comprar jugadores internacionales o para pagarle bien a los nacionales. Nosotros no cambiamos nuestra cultura, nuestra conducta. Nosotros seguimos trabajando, pues nos pagaban más. Y entonces el fútbol subía. Un poco lo que cuenta Maturana es, bueno, a partir de esto nos daban más plata, entonces subía el fútbol porque los mejores jugadores se quedaban en Colombia, traían jugadores de otro lado bien pagos, entonces subía el nivel. Decía, claro, básicamente. Lo único que vamos a hablar del narcotráfico más es que en el año 91 salió a la luz, en ese momento, que el arquero René Higuita, que acá hablamos alguna vez de él, había ido a visitar a Pablo Escobar a la cárcel que el propio Escobar había mandado a construir para sí mismo. Y era una condición que había dicho, yo me meten en cara, pero si me mandan a esta cárcel, que se llamaba La Catedral, que en realidad era una estancia de joda, ¿no? Claro. Era más que nada otra de eso. Pero en realidad había ido todo el equipo. Y no solo, y en ese momento había salido que solo había ido Higuita, pero había todo el equipo, y acá en el documental lo cuentan, donde en este documental lo que hacen es comparar la vida de ambos y ver cómo se entrecursaban muy por costado, ¿no? Nunca hubo relación entre Andrés y Pablo. Directa, digamos. Exacto. Pero bueno, acá sí cuentan un poco en este video qué pasaba en esa vez que fueron a la catedral. Acá Andrés no estaba de acuerdo con eso. Ella es la hermana de Escobar. No estaba de acuerdo con que tuvieran que visitar a Pablo, pero había que ir o ir. Andrés algún día me lo manifestó y me dijo, María, yo no quisiera ir, pero hay que ir. Y fue. La hermana del jugador. La hermana del jugador, claro, están los dos con el mismo apellido, hay que aclarar, ¿no? La hermana de Andrés. Escobar nos dijo, vengan, suban a la catedral, los quiero felicitar. Esa es la catedral, nos hizo subir. Entonces fuimos y los saludamos, almorzamos con él. Rincón, otro jugador. Y hicimos un partido de fútbol. ¿Quiénes son ustedes? Están yendo a la, entre comillas, prisión. Van bajando los jugadores hasta la canchita, ¿no? Tranquilo, vamos a jugar, y están jugando ya el partidito. Ese, si no me equivoco, es Escobar, va ahí jugando un poco, divirtiéndose. En la catedral, alguien te tiene que dejar entrar. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Del que va a visitarlo o del que te deja entrar? Entonces, los jugadores, el que estuvo allá de Pablo, tiene toda... Maturana ahí contaba que terminaba diciendo una comparación como diciendo, yo no les dije nada a los jugadores, hagan lo que quieran, y dio una comparación como explicando, si a mí me llama Al Capone y me dice vení, yo voy a tener que ir, dice, ¿no? Como diciendo, sí, ya me veo obligado. No me queda otra, sí, ¿no? Y sí, medio que lo que quiso decir es, a los jugadores no les quedó otra que ir, no es que quisieron ir. En 1993, un par de meses después de aquel 5-0 que hablábamos en las eliminatorias, finalmente Pablo Escobar era asesinado en diciembre del 93, pero dejó de calmarse todo, la cosa se iba a poner peor, y en todo ese clima las apuestas corrían por doquier y eran otra gran fuente de ingresos del narcotráfico, especialmente en los partidos arreglados, y llegó por fin el Mundial, ¿no? Con todas las expectativas que fueron golpeadas en la primera fecha, el 18 de junio de 1994, con 2 goles de Radichoyu y uno de George Hagi. Rumania le ganaba 3-1 a Colombia y todo se desmadraba. ¿Por qué? Por un lado, algo más fortuito si se quiere, durante la concentración, el Chonto Herrera, que era el lateral, aunque tiene nombre de arco, pero no, era el lateral, jugador de fútbol, lateral derecho de Colombia, se enteró de la muerte de su hermano en un accidente de tránsito, y en paralelo, Gabriel Gómez, apodado Garrabás, que a su vez era el hermano del ayudante técnico, que era Bolillo Gómez, recibió amenazas de muerte contra su familia si jugaba el próximo partido contra Estados Unidos. Bien. Al mismo tiempo, el entrenador Pacho Maturana también le mandaron una advertencia, le dijeron que lo saque a Gabriel Gómez y que ponga a otro jugador, Antonio de Ávila, si no lo hacía era hombre muerto.
En un comienzo Maturana no quería ceder, pero la dirigencia lo convenció, dijo, che, hacelo, y sin dudarlo cumplió con la cuestión, y Barrabás decidió dejar el Mundial, decidió retirarse del equipo. Recién 20 años después, en 2014, Barrabás Gómez en una entrevista reveló que había pasado ese día, dijo que la selección se encontraba en la charla previa técnica y no llegaban los entrenadores. Entonces él los fue a buscar y los vio a todos con los ojos llorosos sin hablar, y se dio cuenta de la gravedad que había pasado. Al mismo tiempo, en los televisores del hotel, donde a veces veían, además de los partidos, la tele normal, habían puesto grabaciones con mensajes amenazantes para los jugadores también. Ah, bárbaro. Ya directamente... El centrocampista no quiso jugar igual, pero bueno, ante todas las amenazas, se bajoneó el equipo, él dejó de jugar y ahí decidió que no iba a jugar más al fútbol. Se retiró completamente del fútbol después de esas amenazas. Ahí cuenta también que fue una guerra muy grave. En esa época, en los 80 y los 90, la mayoría de los equipos estaban manejados por el narcotráfico. No fui testigo de ver que había cheques, pero todo se sentía. El segundo partido llegó entonces el 22 de junio, nada menos contra Estados Unidos, el local. Y bueno, esto pasó a los 34 minutos del primer tiempo. Centro de un jugador de Estados Unidos. Escobar toca la pelota y entra en propia puerta, lo agarra contra pie el arquero Oscar Córdoba, ¿no? Que era el que estaba ahí y que ahora va a contar un poquito de lo que pasó en ese gol. Vista Andrés y miro al delantero y pierdo de vista la bola. Cuando siento que Andrés tocó la bola, me trato de volver y ya no me da. Pero ese fue el preciso momento del gol. Uno de mis hijos tenía en ese momento 9 años y alcanzó a exclamar, mami, lo van a matar. Le dije, no, mi amor, por eso... Ya directamente, mami, lo van a matar. Eso fue una cuestión, ella contaba que era un nene de 8 años, o sea, es uno de los hijos de ella, que es sobrino de Escobar, que lo tiró y dice, ella dije, no, mi amor, por estas cosas no matan a la gente. Y ella a su vez cuenta, un nene de 8 años vio más que todos lo que realmente pasaba en Colombia en ese momento, ¿no? Que era posible que sí. Sí, lo naturalizado y lo insertado que estaba ya. Exactamente. Sí. Si Colombia le ganaba a Estados Unidos, los jugadores tenían todo reloj para ir a Disney, por supuesto no fueron, ¿no? Porque perdieron. Dieron una conferencia de prensa donde la encabezó el propio Escobar. Donde dijo, el Escobar también escribía en un diario. Para conferencia de prensa de Escobar, Andrés. Escobar okay. Pablo Escobar se había muerto en el 93. Ah, claro, qué boluda. Claro. Está bien. Claro, no, lo mandó, o sea, sí, ya está. No, claro, no, ya acá no tiene nada que ver con el otro Pablo Escobar. Claro, sí, tuvo que ver en todas las cuestiones de la relación del narcotráfico con el fútbol. Sí. Escribía en una columna en el diario El Tiempo de Colombia. Viste que es muy común que los deportistas escriban columnas, sobre todo en medio de mundiales o de Juegos Olímpicos. Bueno, en esa columna él decía, fallamos en el momento decisivo y queda uno desarmado cuando le preguntan las causas. Le di muchas vueltas a la cama, repasé las situaciones, todo, pero no pude sacar un diagnóstico claro de esta debacle, cuenta Andrés Escobar. Colombia le gana a Suiza en la última fecha 2-0, pero de nada sirvió, ya había quedado afuera, la decepción era total. A la vuelta a Colombia el clima estaba más denso que nunca. Muchos jugadores decidieron quedarse en Estados Unidos en vez de volver directamente. Escobar nadie quería volver. Nadie quería volver. Una cadena de televisión le ofrece quedarse a Escobar en Estados Unidos para relatar, para comentar el Mundial. Él decide volver porque dice hay que dar la cara, porque claramente eran unos apuntados, y volvió junto al entrenador y a otros jugadores. 6 días antes de su muerte dio una entrevista en la que contaba lo siguiente, mirá. Realmente se regalan los compromisos, no se hace lo que se tiene que hacer como nos pasó en los 2 primeros. No tuvimos la concentración, la seguridad, la precisión. ¿Y por qué no tuvieron esa concentración? No sé qué pasó, estuvimos descompuestos y todavía no nos hemos explicado qué pasó. ¿Tú crees lo que están diciendo, que el exceso de publicidad al equipo, la forma como se engrandeció el equipo en Colombia pudo influir, Andrés? No, eso no influye para nada porque nosotros no hemos ganado nada en el fútbol. Nosotros queremos seguir consiguiendo cosas buenas, jugando alegremente, dándole diversión al pueblo. Y yo creo que nosotros no nos engrandecieron porque apenas estábamos iniciando un mundial. Queríamos superar lo de Italia 90, no se pudo y queda continuar y tratar de trabajar para que el fútbol colombiano no se estanque. El viernes 1 de julio
Escobar almuerza con su novia, con que tenía fecha de casamiento para noviembre de ese mismo año. Y también se reúne con la dirigencia del Atlético Nacional porque le habían contado que ya estaba todo arreglado para fichar con el Milan de Italia. El mejor equipo del mundo de ese momento era el Milan. Ese mismo día a la noche sale a comer con 2 amigos. Durante todo lo que es la cena, digamos, había un grupito de gente que lo estaba como bardeando. Decía, te hiciste el gol en contra. No le da bola a las víctimas, a la gente, digamos. Lo seguían insultando, lo seguían bardeando. Entre medio de esa gente estaban 2 narcotraficantes, David y Santiago Gallón Henao. Estaban en esa mesa también y era uno de los que lo agitaban. Cuando sale del restaurante, del boliche, estaban otra vez esos 2 hermanos, quienes eran 2 hermanos que traficaban droga en su momento para Pablo Escobar, y al ver que Escobar había mandado, Pablo, ¿no? Había mandado asesinar a 2 de sus socios, se habían cambiado de bando en ese momento, y se habían metido con un grupo que se llamaba Perseguidos por Pablo Escobar, que era otro grupo paramilitar, ¿no? Sí. Comandado por Carlos Castaño, quien después también fallece. Y fueron, ese grupo perseguido por Pablo Escobar había sido como clave para que atrapen a Escobar en su momento. Sí. En el estacionamiento, entonces, de este boliche, siguieron las discusiones, lo seguían bardeando, él medio que le decía, ¿por qué me jodas? O sea, como medio que le había reaccionado, pero solamente diciendo, che, paren un poco. Sí. Hay varias versiones en ese momento, dicen que estos 2 narcos en un momento se acercan, como se abalanzan contra Escobar, y de la nada salta el chofer de estos 2 narcos, Humberto Muñoz Castro, que sin mediar palabras se acerca y le da 6 tiros en la cabeza de Escobar. El chofer de los 2 narcos. Escobar muere entonces a las 3:13 de la madrugada del sábado 2 de julio de 1994, con tan solo 27 años de edad. Ahí está la tapa del diario colombiano. Tenemos un video para ver, no sé si se podrá ver, de Pibe Valderrama, el jugador que hablábamos antes, histórico, que cuenta cómo se entera de la muerte de Andrés Escobar volviendo en el avión a Estados Unidos a Colombia. Mirá. Ahí no tenemos el audio, ¿no? No tenemos el audio. Bueno, volvemos entonces. Ahí lo que contaba más o menos el pibe, que en el medio del avión una azafata lo llama aparte y le dice, bueno, tranquilo, como no le quiere contar hasta que le cuenta. Y cuando baja bueno, obviamente queda totalmente consternado en el medio del aire, ¿no? Porque está en el avión. Cuando baja del avión, ve que como nunca había guardaespaldas esperándolo. Y ahí dice, la cosa estaba brava en serio, ¿no? Él se da cuenta de que estaba todo heavy. Investigaciones posteriores vincularon al homicidio con mafias dedicadas a las apuestas deportivas, pero como mucho de estas cuestiones en Colombia, nada se pudo comprobar judicialmente. El autor del asesinato fue condenado a 43 años de prisión, aunque posteriormente la pena fue rebajada a 23 años y el 5 de octubre de 2005, por un beneficio extracarcelario, pudo salir de prisión y está libre hoy en día, por supuesto. Los hermanos narcos, Gallón Henao, tuvieron 1 año solamente presos por encubrir el crimen, porque eran los que estaban ahí con él. Al entierro asistieron más de 120.000 personas, uno de los momentos más tristes y dolorosos de la historia del deporte colombiano. Los jugadores de la selección vivieron meses con amenazas constantes de muerte, después de lo que pasó con Escobar. Como contábamos antes, Escobar escribía en una columna, decíamos, en el diario El Tiempo. El 29 de junio fue su última columna, 3 días antes. La columna se tituló Nos faltó berraquera, que es energía o entusiasmo. La columna, que se puede encontrar completa si se busca en la web y la pueden ver, terminaba de esta forma: por favor, que el respeto se mantenga. Un abrazo fuerte para todos y para decirles que fue una oportunidad y una experiencia fenomenal, rara, que jamás había sentido en mi vida. Hasta pronto, porque la vida no termina aquí. Así terminaba la columna. ¡Ay! ¡Qué horrible! ¿Puede ser que el fútbol sea el deporte más manchado de la historia? Sí, sin duda. Sin duda, pero también por su cuestión popular, ¿no? Yo creo que es como proporcional. El alcance que tiene también. El alcance, el dinero que se genera, y todo eso lleva a que esté realmente manchado.
podría haber sido, para mí, esto es una opinión personal, si otro deporte hubiera sido como el fútbol en la cuestión de popularidad y de negocios, pasaría lo mismo tal vez con otro deporte, ¿no? Seguramente, algo que dé, como decías vos, Serge, negocio. O sea, negocios. Pasa todo por Siempre, la guita. Siempre. Bueno, no sabía en detalle la historia de Andrés Escobar y bueno, queda pendiente también como para seguir desarrollando la cuestión del narcotráfico del en poder Colombia, también dentro del fútbol. Hay muchos jugadores metidos en el medio, árbitros, dirigentes y políticos, por supuesto. Y es una historia que incluso siento que cuando la hagamos en un futuro va a tener 2 capítulos porque es tan larga que no sé si va a entrar en una sola columna, pero ya la vamos a hacer seguramente muy pronto. Y para cerrar también traje una canción que habla de todo esto, que es del grupo de rock argentino Viejo Smoking. Se llama Escobar, Sabero Central. Y bueno, por supuesto cuenta la historia y bastante cruda de toda esta situación. Gracias, Serge. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza.